un saludo caluroso y fraterno a todos. Muchas gracias a Fernando por ese recorrido tan espectacular. Entonces sí, efectivamente, a mí me corresponde ocuparme de esta relación impresionante entre Eti, Hilesum y San Agustín. Esa fue la manera en la que yo me acerqué a Eti justamente en la lectura de los diarios que hacía parte de una asignatura de la materia de filosofía de la religión en la Universidad Ca' Foscari en Venecia, de la mano de la profesora Isabella Adinolfi, otra experta y otra amiga de Eti, como todos los que estamos acá. Me sorprendió muchísimo encontrar esas alusiones a Agustín, y pues empecé a rastrear esa relación que me parece que enriquece y profundiza mucho nuestra comprensión del pensamiento, de la propuesta de Eti, de su obra, del diario como un ejercicio de comprensión, de narración, como un ejercicio hermenéutico. Entonces, ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, Ok. Sabemos, y pues lo hemos dicho muchas veces, que una de las influencias enormes que Julius Speer tiene en la vida de Eti, en ese proceso terapéutico que inician juntos, tiene que ver con la lectura y la escritura, ¿no? Muchas veces nos concentramos solamente en la escritura del diario, en ese ejercicio de escribir, como decía Rosana antes de que empezáramos este momento de la jornada, que es difícil, que es profundo, que nos conmueve, que nos mueve las emociones, las pasiones, los dolores, etcétera. Ese terror que siente Eti frente a esta tarea que se le propone y dice, ¿no? ¿Qué hago yo frente a esta hoja de papel? Es ese mismo reflexionar sobre qué significa escribir que ella tiene a lo largo de todo este ejercicio. Entonces muchas veces nos concentramos en el ejercicio de la escritura, pues porque tenemos el diario, ¿no? Tenemos el diario como resultado de ese enorme ejercicio, tenemos el diario y las cartas, pero dejamos un poco de lado que junto con el ejercicio de la escritura venía el de la lectura. Acabamos de ver que hay fuentes enormes en el pensamiento de Eti que viene de los rusos. Sabemos también que Rilke es el autor más citado, sabemos también que llega a la escritura, pero Agustín es otra de esas figuras que acompañará ese universo literario, esa compañía literaria, como Eti la llama, que caracteriza su vida. Entonces, esa profundidad y riqueza que encontramos en el diario se nutre de la permanente lectura que caracteriza la vida de Eti. Los libros para ella, todos los libros, a mí me parece que no solamente estas grandes obras literarias de las que acabamos de oír con Fernando, o las confesiones, que efectivamente pues son una de las obras sin duda alguna más editadas, más difundidas, más traducidas en toda la historia de Occidente. Yo creo que no solo estos libros, también sus libros de trabajo, sus libros de gramática rusa, sus libros de estudio, sus libros de estudio en la universidad, son para ella su espacio seguro, su compañía en los momentos de inseguridad, su refugio, pero sobre todo, y aquí voy a tratar de poner el énfasis en esta charla, el punto de partida para la acción, ¿no? Eti, aunque la vemos en las pocas fotos que conservamos de ella en escritorios, rodeadas de libros, ella dedica gran parte de sus descripciones en el diario a contarnos cómo es su escritorio, cómo pone sus libros, cómo es también el estudio de Speer, ¿no? Que nos imaginamos a este señor como ella dice, con su boca carnosa, su mirada profunda, sus manos, nos lo imaginamos también en un ambiente muy, muy erudito, rodeado de libros, de toda la literatura que conoce, de todos los textos de psicoanálisis que utiliza en su terapia, etcétera. Pero no, eso no quiere decir que ellos, ni Speer ni Eti, sean personas encerradas en ese mundo, ¿no? Que el mundo literario se convierta como un mundo ideal en el que se esconden o en el que se refugien para no salir a la acción, ¿no? Me parece que en el caso de ambos pasa todo lo contrario. El diario de Eti, entonces, teniendo en cuenta este tema de la acción, puede entenderse como una reflexión teórica, por supuesto, pero que es sobre todo una praxis de sí misma, un ejercicio intelectual, pero vital a la vez. Así, la inquietud del alma que caracteriza a Eti
debe leerse en la perspectiva de una inquietud originaria, universal y profunda, ¿no? No es el capricho de una niña, ¿no? De una joven de 27 años que pues tiene una vida tranquila, que tiene un montón de amigos, que va a la universidad, que encuentra la manera de trabajar, que tiene un montón de aventuras amorosas. Entonces no es la inquietud caprichosa de una joven que de pronto no sabe qué quiere. Es algo mucho más profundo y yo creo que ella de pronto no es tan consciente en el inicio de la escritura del diario, pero eso se va haciendo cada vez más claro y evidente a través del proceso espiritual, vital que ella misma lleva a cabo. No se trata entonces solo de las dificultades de una joven que atraviesa por una situación difícil anímicamente, por decirlo así, sino que se trata de las inquietudes que mueven al alma. Y esa es una de las razones, y lo comentábamos hace poco en un encuentro con unas hermanas en México, esa es una de las razones por las que ese libro de Eti sigue cambiando vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en dar un regalo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, pienso en el diario. Porque no hay una persona que no haya leído, yo no conozco al menos a una persona que no haya leído el diario y las cartas y haya sentido una profunda comunión, ¿no? Esa universalidad que surge de que sus inquietudes, ¿no? Son las que están a la base de nuestras inquietudes como seres humanos, ¿sí? Eh, Toda esa inquietud no es simplemente una falta de disciplina, como a veces ella misma cree, ¿no? Entonces se impone los ejercicios físicos, se impone la dieta, se castiga ella misma porque se comió un pancito de más, entonces, y también se prepara a lo que de pronto puede venir, como ella misma lo empieza ya a intuir desafortunadamente. Entonces, estas inquietudes suyas, que son las inquietudes del alma, las inquietudes profundas y universales, se encuentran en el fundamento de la filosofía y es en suma la pregunta, como lo llama Agustín, misma del hombre por el hombre. ¿Qué soy yo? Entonces, Agustín, fíjense, yo no había notado, este es un Agustín muy famoso, que es el de Botticelli. Agustín también siempre lo representan en su estudio, siempre muy ocupado, escribiendo, leyendo y rodeado de textos. Obviamente, pues acá está el anacronismo propio del Renacimiento, que nos lo representan así, muy elegante y muy vestido, en un ambiente muy renacentista. Seguramente la habitación de Agustín era mucho más humilde, así como su ropa también, pero sí estaba rodeado de libros, ¿no? Yo Agustín también me lo imagino, pues no de libros, de rollos, ¿no? De códices que tenemos en ese momento, de la persona a la que él le dictaba todo el tiempo, una mente inquieta, pero no inquieta este señor no encuentra paz, sino inquieta en una búsqueda permanente, ¿no? Que es lo que caracteriza su pensamiento. Entonces no había notado yo, qué interesante esta foto de ti, están casi en la misma posición, ¿no? Los dos en su escritorio, rodeados de libros, Agustín así con la mano un poco así en el pecho, como con esa mirada que nos indicaría su conexión con la trascendencia, igual que esa mirada de Eti, que es una de mis fotos preferidas de ella, me parece que es una de las que mejor encarna ese espíritu, ese pensamiento, esa manera de vivir. En los meses de mayo a octubre del 42 encontramos el mayor número de menciones a Agustín, que pues está lejos de las menciones a Rilke, que son tantas y tan importantes dentro de la estructura del diario, o las alusiones a la Biblia o las alusiones a los rusos. Son más o menos 17 las veces en las que nombra Agustín, pero es muy interesante la primera. La primera es del 30 de septiembre del 41. Y ahí no se refiere a que ella esté leyendo a Agustín, como en todas las otras, ¿no? Que nos da esos nombres tan interesantes, me voy con mi severo Agustín, o un ratico con mi Agustín, o ahora Agustín con el estómago vacío, casi también como una terapia, sino que el 30 de septiembre del 41 nos dice que ve el libro de Agustín entre los libros de Speer, ¿no? Entonces, lo que creemos, porque no lo dice explícitamente en ningún lugar del diario, es que ya sea que Speer se lo dio o que ella sintió la curiosidad al verlo entre los libros que tenía. Entonces, pasan unos meses, ¿no? Que me imagino yo, asumo yo, entre septiembre y mayo, en los que ella se entrega a la lectura de las confesiones. Y diría yo, porque todas las entradas son
5 de mayo y 1, 2, 3, 4 y 5 de junio, ¿no? Tenemos 10 alusiones, 10 momentos en los que nombra Agustín durante mayo y junio. Creería yo que estos son los meses de la lectura. Es decir, que en mayo y junio del 42, Eti se dedica a leer a Agustín, ¿no? Pues nos lo dice, me voy con mi Agustín, me voy con mi Agustín, etcétera. ¿Qué es interesante y diferente respecto a sus otros autores, a sus otros amigos literarios? Que no hay tantas citas directas, ¿no? Sabemos que a Eti, como buena estudiosa que era, le gustaba tomar citas y anotar en su diario, de pronto algo que recordaba, de diferentísimos temas, ¿no? De Rilke tenemos poemas completos, tenemos pasajes enteros de obras, de los rusos también, tenemos, por ejemplo, algunos momentos muy particulares de la escritura. Tenemos también, por ejemplo, sobre todo en los primeros cuadernos del diario, tenemos muchas anotaciones del psicoanálisis, de Adler, de Jung, etcétera. Entonces es extraño, ¿no? Esto me hace pensar, podríamos pensar, pero pues lo dejo para que también lo pensemos todos, en una relación diferente, en una relación también tal vez más íntima, ¿no? En un movimiento de su alma que se da a partir de la lectura de las confesiones. Y eso le habría hecho muchísimo gusto a Agustín, porque Agustín lo dice en las retractaciones, cuándo compuso la obra y cuáles son las razones de composición de la obra, ¿no? Sobre las confesiones de Agustín se ha dicho mucho, muchas cosas que no son ciertas sobre todo, pero no se ha hecho particular énfasis en que Agustín en las retractaciones ya dice cuál es la intención de su obra. Y él dice, esta obra me hizo mucho bien a mí cuando las escribí y le siguen haciendo bien a los hermanos que la leen. Entonces yo diría que siglos después, las confesiones lograron también su cometido en Eti. La única cita que tenemos es del 30 de mayo de 1942, pero no es una cita casual. Es impresionante, ¿no? Es impresionante el lugar de la cita, la selección de la cita y la selección además del libro en el que está la cita. Agustín cita, Eti cita el libro cuarto de las confesiones, específicamente 4, 10, 15. Y el libro cuarto de las confesiones, ya lo vamos a decir, tiene un lugar muy importante en la estructura de la obra. La cita que Eti nos trae es la siguiente. Alabaos por estas cosas mi alma, Dios mío, creador de todas ellas, pero no sea de modo que por los sentidos del cuerpo se quede con apego y algún amor a ellas, porque van estas cosas caminando sin parar hacia el no ser y despedazan el alma con pestilentes deseos de existir siempre y descansar en las cosas que ama. Pero en estas cosas transeúntes no tiene el alma en donde parar y descansar. Quisiera poner el énfasis en esa palabra, descansar, porque ellas no paran, huyen. ¿Y quién es capaz de seguirlas con los sentidos corporales ni de retenerlas aun cuando están más presentes? Los sentidos del cuerpo son tardos y perezosos. Entonces decía yo que la cita es impresionante porque inmediatamente nos trae a un término que nos es muy familiar cuando pensamos en Agustín y en Eti, y es ese del descanso, ¿no? La famosa frase de Agustín de mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor. La permanente alusión que hace Eti a la inquietud, ¿no? A ese movimiento del alma, a ese movimiento desordenado que es a lo que ella quiere, con todos los recursos que se le ofrecen y los que además ella sabe aprovechar muy bien, poner fin. Entonces, es muy interesante el tema del descanso y es muy interesante también la manera en la que Eti interpreta esta cita. No lo dice explícitamente, no hace una anotación a la cita como la hace, por ejemplo, con otras obras de Rilke, muchas veces dejándonos a nosotros también tareas de cómo entender este pasaje, pero me parece a mí, creo yo, que la manera en la que Eti interpreta esta cita tiene que ver con uno de los elementos más importantes y más bonitos del diario, que es su concepción del amor,
¿no? Recordemos que en Agustín, muy cercano a esta reflexión, muy cercana a esta reflexión, está la idea del ordo amoris, ¿no? Del amor ordenado y de qué es lo que se debe amar. Eso será algo, una categoría que Agustín desarrolla en muchas otras obras, ¿no? Por ejemplo, en el de Doctrina Cristiana, cuando hago esa distinción entre uti y frui, lo que se debe usar y lo que se debe amar, llegando a la conclusión que se debe solo amar a Dios, y cuando se ama al prójimo, se ama al prójimo en Dios, no por sí mismo, ¿no? Entonces un poco tiene que ver con esta idea. Eti de ninguna manera va a negar la importancia del cuerpo, de ninguna manera en Eti podríamos afirmar que se trata de una postura de ascetismo extremo o de una postura de negación de las pasiones, todo lo contrario, ¿no? Eti va a poder en su pensamiento integrar completamente estas dimensiones de lo humano, pero entiende y sobre todo lo pone en práctica y así lo vive, que en las cosas mudables, como dice Agustín, no está la felicidad, ¿no? Porque todo cambia. Y son esas reflexiones que hace Eti cuando la cosa se recrudece, ¿no? Cuando cada vez se hace más difícil, que nosotros podemos leer en los últimos cuadernos del diario, cuando ella dice, sí, el mundo está afuera desmoronándose, el mundo está en guerra, como decía Fernando, lo mismo que esperemos no tener que vivir pronto con la situación que estamos presenciando en Rusia y Ucrania, pero todas estas cuestiones son terribles, ¿no? Y todo esto tenemos que enfrentarlo, pero tenemos que saber que hay una interioridad por construir que no puede ser expugnada, ¿no? Es la famosa imagen, como decíamos también antes, de las muchas que ella usa para describir su alma, su estado de ánimo, la fortaleza, ¿no? Eso es lo que ella está construyendo, y esta propuesta de Agustín no es que ella la asuma como decir, ah, entonces yo me debo alejar de todos los placeres de la carne, por ejemplo, ¿no? O mi problema está en que he sido una persona entregada a la concupiscencia de la carne. No, no creo que ese sea, que ese es pues el sentido un poco del libro cuarto. No creo que esa sea la interpretación de Eti. Creo que la interpretación de Eti va a asumir ese carácter de pensar en qué debo centrar, en qué objetos debo centrar mi amor, en uno solo, y ese objeto es un hombre con nombre propio, ¿no? Ese señor se llama Julius Speer, o mis amigos, o Han, o mis vecinos, o mis compañeros de estudios, o las cosas materiales, los guantes de lana, ¿no? El pedacito de queso, el chocolate que aparece en un momento de escasez, o debo centrar mi amor en algo más profundo, más universal y trascendente. Como les decía, el libro cuarto de las Confesiones tiene un lugar fundamental en la estructura de la obra, pues representa el momento de máxima lejanía del hombre respecto a Dios. Agustín hace un recorrido utilizando la memoria, que va a ser la categoría privilegiada en la construcción de este itinerario vital e intelectual que son las confesiones, y en el libro cuarto cuenta el momento más duro de su vida, ¿no? Cuando el Agustino obispo, que mira en retrospectiva, dice, yo estaba completamente preso del pecado, yo estaba, y pecado sobre todo por pecado, además de los pequeños pecados cotidianos o lo que sea, él está pensando en la soberbia de justamente alejarse de Dios. En este libro entonces se aborda ya no solo, decía yo, que es lo mismo que pasa con Eti, la situación particular de un sujeto particular llamado Agustín, ¿no? Sino que lo que se aborda es la cuestión de la errancia humana, ¿no? Nuestra condición, esa condición peregrina, esa condición de caminantes que tenemos por el hecho de ser humanos, pues muchas veces está marcada por eso, porque nos perdemos, porque erramos, porque caminamos sin rumbo, ¿no? Así estaba Eti cuando empieza a escribir el diario, así se siente ella, ¿no? Sin rumbo, perdida. Así se sabe Agustín ahora, ¿no? El Agustín obispo, pensando en el joven Agustín, ve cómo estaba perdido, errando, ¿no? Lejos de Dios, pero que a pesar de eso, porque en Agustín siempre funciona así,
por eso lo dice, yo voy a confesar lo bueno y lo malo, porque en lo bueno y lo malo estaba la presencia de Dios, ¿no? Esa es la idea de la confesión. La idea de la confesión no es contarnos un montón de historias privadas de la vida secreta de San Agustín. No hay tal, no hay tantos secretos, ni chismes, ni nada. Lo que él quiere es justamente dar testimonio de fe y alabar a Dios por su obra en él, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en ese libro cuarto, ¿no? Después, en los siguientes libros, se empieza a mostrar el camino de regreso. Y es muy interesante porque ese camino de regreso en la propia vida de Agustín también implica un moverse de lugar, ¿no? Justo acá es cuando Agustín se va a vivir a Cartago. Y aunque en Cartago seguirá perdido en el pecado, porque dice él que es una ciudad, que es un hervidero de pasiones, así la llama, ahí empieza su camino, ¿no? Un camino que además geográficamente es muy interesante, porque Agustín pasa de Cartago a Roma, de Roma a Milán, y en Milán va a encontrar a Ambrosio, que así como para Eti, ¿no? La lectura y oír a Ambrosio sobre todo, aunque también la lectura de sus obras va a tener un efecto fundamental en lo que llamamos la conversión o en este momento de organización de los amores, de las pasiones, etcétera, que es a donde apunta también las confesiones. Entonces, en este libro, en el que se muestra la mayor indigencia, ¿no? El máximo momento de lejanía, es donde aparece la pregunta del hombre por el hombre, ¿no? Aquí esa pregunta, dice Agustín, es una magna cuestión, una gran pregunta. ¿Y cuál es el objeto de esa magna cuestión? El mismo. Dice, yo me convertí en una pregunta para mí. Pero ese yo, ¿qué es? Un yo individual y particular, no, de nuevo, es un yo universal. Es el hombre se convierte en una pregunta. ¿Podemos decir que algo similar pasa en Eti? Por supuesto, ¿no? En Eti pasa algo muy parecido. Eti en el diario nos muestra cómo ella se ha vuelto una cuestión, una pregunta, un problema para ella misma. Y que entender eso le va a permitir, como lo dice muchas veces, que es lo que ella quiere hacer, descifrar los jeroglíficos de los demás humanos, de las almas, hacerlo. En este contexto de indigencia y sufrimiento es en donde aparece el importante movimiento de la consideración agustiniana de lo humano. Primero, Agustín se pregunta por el sentido de la existencia de cualquier hombre, ¿no? Y pregunta, ¿y qué es el hombre? Cualquiera que éste sea, si no es más que hombre. Dicho en otras palabras, un hombre por sí, precisamente en cuanto hombre o por ser hombre, ¿qué es? Esta pregunta por el quid del ser humano no se logra comprender sino luego de que Agustín se pregunta, se hace la pregunta, se formula la pregunta por su propia existencia. Entonces decía yo que podemos pensar en Eti como una magna cuestión para sí misma. Y dice lo siguiente. No, antes de leer la cita digo, hacerse o volverse uno mismo una gran pregunta no es una cuestión teórica, no solamente es una cuestión teórica, sino práctica. La búsqueda de descanso, eso que dice Agustín, ¿no? Y de reposo frente a la inquietud del alma, no implica una renuncia a la acción. Para volver con el tema que les dije que me interesaba rastrear, no se trata de una postura estoica, por ejemplo, no se trata de una postura de suspensión del juicio, ¿no? Entonces el reposo lo logro cuando nada me turba, en un sentido, no en el sentido en el que lo usamos normalmente, sino que se quiere encontrar el descanso y el reposo para poder actuar mirando el rostro del prójimo y abriéndose a la acción a los demás. ¿Qué es lo que pasa en la vida? Y por eso son testimonio para nosotros, tanto de Eti como de Agustín. Eso es lo que logran los dos. No, no es que Agustín dice, ya logré la paz después de tanta errancia y sufrimiento y búsqueda, ya encontré esto y me voy y me encierro en un convento. Él quiso en algún momento irse a un convento, no lo dejaron, le tocó ser obispo, pero en esa labor comunitaria es donde Agustín encuentra de verdad, ¿no? El momento en el que se realiza ese proceso para el que se prepara y en el que vive y en el que sufre y en el que llora y en el que se enfrenta a sí mismo y en el que hace una hermenéutica de sí, que es el ejercicio de las confesiones, que es muy similar al del diario como ejercicio de memoria, ¿no? Como ejercicio de interpretación. Se trata entonces de emprender un camino, eso es lo que quiere decir, ¿no?
hacerse uno una gran pregunta para uno mismo. No tener miedo a caminar. Ese camino pasa por la interioridad, por supuesto. Para allá es para donde vamos, que es a donde es más difícil ir. Qué fácil es ir afuera, ¿no? Qué fácil es perdernos en las cosas del mundo. Qué fácil es perdernos en esas cosas mudables de las que habla Agustín o las mismas que vivía Eti en su vida. Qué fácil es perdernos en los brazos de todos los que nos quieren abrazar. Qué fácil es perdernos en las fiestas, en las conversaciones cotidianas, etcétera. Qué difícil es mirar para adentro, ¿no? Y ese es el inicio del camino, una interioridad desde la cual se hará frente a la realidad. Entonces dice el 30 de mayo, después de traernos la cita que acabamos de ver de Agustín. Lo sé todo y sigo mirando de frente a cada pedazo de realidad que se me impone. Y sin embargo, en un momento de descuido y ensimismamiento, me recuesto de pronto contra el pecho desnudo de la vida y sus brazos tan suaves y protectores me rodean. Y soy incapaz de describir el latido de su corazón, tan lento y tan rítmico y tan suave, casi apagado, pero tan constante, como si nunca fuera a detenerse, y también tan bueno y misericordioso. Entonces, mi propuesta es que si bien no tenemos un comentario directo a la cita, ¿no? En esta frase, por ejemplo, podemos ver la manera en la que Eti se apropia de esa propuesta de Agustín, ¿no? ¿Qué significa? Debemos mirar de frente a la realidad, pero en ese mirar de frente a la realidad, el descanso significa saber que podemos reposar en unos brazos buenos y misericordiosos, ¿no? ¿Y dónde encontramos eso? De pronto no en esa realidad, y seguramente no en la suya, tan oscura y tan terrible, ¿no? Y ya no, ya dijimos, ya no en todo lo demás que nos puede hacer dispersar el ánimo, como dice Agustín, sino en nuestro interior. Por eso ella usa tantas imágenes que hacen alusión a la interioridad, el pozo profundo, el campo de trigo, ¿no? Eso que está ahí adentro, esto donde que la idea de excavar, ¿no? Que también aparece permanentemente. ¿Y qué encuentro entre más excavo, ¿no? Primero a mí, después a Dios. En octubre de 1942, en una de las últimas páginas del diario, él dice: voy a retomar a San Agustín. Es tan severo y tan ferviente, tan pasional. Fíjense esa interpretación tan interesante de Agustín, tan diferente de las que muchas veces oímos, ¿no? Eti logra entender ese sentido, esa fuerza de la pasión en Agustín, y tan lleno de verdadera devoción en sus cartas de amor a Dios. Entonces, en la edición, en las obras completas, en la edición en español, no recuerdo si también está esa explicación en las obras completas en italiano, dice, se refiere a las confesiones, ¿no? Y sí, efectivamente, sus cartas de amor a Dios son las confesiones. Y muchas veces, como les decía yo antes, cuando las personas se acercan a las confesiones, etcétera, a veces pues esperan encontrar unos relatos fantásticos y emocionantes o una colección de pecados terribles, pues por a veces la connotación negativa que asume el término confesión, ¿no? Pero en verdad, Agustín, me parece a mí que Eti entiende el sentido profundo de las confesiones, ¿no? Ella entiende eso, que las confesiones son una carta de amor a Dios, son un diálogo, ¿no? Por eso las confesiones que aparecen como, digamos que 10 años después de que Agustín inicie su camino de escritura y su camino literario, son de cierta manera una conclusión de un proyecto dialogal que caracteriza toda su primera producción literaria. Los primeros 10 años que Agustín escribe, él escribe diálogos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? ¿El diálogo qué es? El diálogo es un género profundamente filosófico que implica una concepción particular de la filosofía, ¿no? Implica que la filosofía es una construcción, un camino que se hace, no una verdad que está dada y simplemente se expone. Y entonces en las confesiones no hay personajes como en otros diálogos de Agustín, que aparece su madre, su hijo, su mejor amigo, etcétera. ¿Quiénes son los personajes de las confesiones? Agustín y Dios, ¿no? El diálogo es entre Agustín y Dios.
¿no? Entre el Agustín que ha descubierto un camino de interioridad y Dios. Y muchas veces y muchos pasajes del diario de Eti se nos presenta de la misma manera, como un diálogo entre Eti y Dios, ¿no? Un diálogo que pasa además por una serie de gestos, como comentábamos ahora, el famoso gesto de arrodillarse que justamente va a aparecer unas paginitas después de esta cita, cuando Eti piensa en sí misma y en su propio recorrido y dice, sí, si tuviera que ponerle un título a esta obra sería el de la muchacha que aprendió a arrodillarse, ¿no? Y nosotros tenemos la fortuna de asistir a ese proceso, a la timidez, al tapete de coco, al sentimiento, pero ahora dice con tranquilidad, junto mis manos, después de decir que retoma Agustín, junto mis manos en un gesto. Entonces, ese gesto sabemos lo que significa, lo que significó en su vida y lo que significó en la vida de los otros. Tengo dentro de mí todos los paisajes, dice Eti, en este mismo día en el que cita al severo Agustín, como lo llama. Entonces, les dejo estas preguntas para que las pensemos y la imagen del campo de trigo, como ella misma se describe unos meses antes y que tiene ese carácter tan impresionante, ¿no? Del final del diario que es tan famoso cuando ella dice, me he hecho pan, ¿no? Entonces, en un momento del recorrido es un campo de trigo, pero al final del diario, y que sabemos que desafortunadamente está cerca el terrible desenlace de su muerte, ella se ha hecho pan, ¿no? Entonces ese trigo ha madurado, se ha dado la cosecha, el fruto, y ese fruto se ha hecho pan. Entonces, ¿qué encuentra Eti en su aventura interior? ¿Cómo cambia su concepción del amor en este recorrido? ¿Qué lugar tiene la oración en este camino? Entonces son algunas de las propuestas también para que lo pensemos, para que volvamos sobre eso, como hacemos siempre. Eti es una fuente inagotable, no se nos acaba jamás. Cada vez podemos leer, aprender, entender, ver con nuevos ojos, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por su atención y pues acá seguimos pensando.